Bueno, entonces continuaremos con el curso. Hoy hablaremos un poquito de límites, un poquito más. Les recuerdo que en el canal está esta lista de reproducción, CD3, más límites, CD es cálculo diferencial. Todo lo de cálculo diferencial del canal empieza por CD, todo lo de precálculo empieza por PC, matemáticas básicas MB, y así van a estar todos los cursos que yo voy colocando en el canal para que los puedan encontrar y diferenciar fácilmente los videos unos de otros. Entonces, si desean profundizar un poquito más en el tema de límites, en un curso de precálculo, pues es algo más introductorio, más una noción, más como los conceptos claves, pero hay también, digamos, conceptos importantes que son continuidad. Hoy hablaremos así brevemente sobre límites infinitos. Y bueno, entonces les recomiendo estos videos si desean profundizar un poquito más. Los videos son medio malitos, pues son realmente como malitos en cuanto al video, pues porque se ve pues como que grabar y que grabar la proyección o la clase sobre un video bien pues que está proyectando algo, no se ve muy bien que digamos, la verdad. Ese video me quedó experiencia, no volverla a repetir. Pero bueno, aún así pienso que es valioso y hay cositas interesantes. Entonces, si desean profundizar más, lo pueden ver ahí los videos y yo espero algún día actualizar estos videos, irlos mejorando. Los videos del canal, pues que son como los normalitos, que a veces falla el audio o a veces tiene pues como dificultades el video, espero actualizarlos algún día. Entonces, bueno, un poquito sobre límites infinitos. Así pues, pero como pero más como una abrebocas, pues. Igual como les mencionaba, pues en un curso de cálculo ya pueden profundizar un poquito más sobre esto. Entonces, resulta que yo puedo calcular el límite de una función cuando esta función se acerca a infinito. Bueno, más bien, cuando x se acerca a infinito. Entonces, veamos un ejemplo sencillo. Tenemos esta función. Entonces, ¿qué me quiere decir esto? ¿Qué quiere decir límite cuando x tiende a infinito de esta función? Es ver la función, digamos, pensar en la gráfica y ver qué ocurre con la función cuando se da por infinito la x. En esencia o en principio eso es. Listo, básicamente eso es. Entonces, pues una forma sencilla. Recuerden que uno puede calcular límites desde una calculadora, desde Excel, bueno, con un computador. Simplemente empiezo a tomar valores grandes de x y calculo f de x, ¿cierto? Entonces calculo f en 1.000.000, f en 10 millones, f en 1.000.000.000, bueno, hasta lo que es la calculadora, porque pues obviamente yo nunca voy a evaluar f en infinito, así sea el computador más potente del mundo, su memoria es finita, su capacidad es finita, entonces no voy a poder, digamos, evaluarlo en infinito, pero si cojo un número muy grande, pues sí puedo ver más o menos qué ocurre con la función. Puede que la función se vaya para infinito, entonces el límite daría infinito ya, o puede que la función se acerque hacia un número o que la función tenga lo que uno llama una asíntota. Entonces el límite pues sería esa asíntota. Listo, entonces vamos a vamos a graficar la función.
Listo, ahí tenemos nuestra función. Ah, bueno, aquí de pronto no se ve tan bien. Vamos a graficar para que quede un poquito mejor. Pero bueno, básicamente la función tiene una asíntota, ¿cierto? Aquí vemos la asíntota. Uno podría pensar que la función se acerca a cero, ¿cierto? Pero en realidad no, pues la función no se acerca a cero. Si ampliamos un poquito más, realmente la asíntota es y igual a 1. Vean más o menos lo que ocurre. Ahí yo sigo, yo sigo, yo sigo. Nunca se va para cero. Entonces, realmente la asíntota es en y igual a 1. Entonces vamos a tener, digamos, la función así. Y resulta que en y igual a 1 es una asíntota. Entonces vamos a dibujarla. Esta es una asíntota. Listo, de esta forma. De esta forma, a medida que x crece, la función cada vez más se acerca a esta línea. De hecho, nunca va a tocar la línea. Nunca va a tocar esta línea azul. Pero la función cada vez se acerca más a esa línea azul. Entonces, decimos que es una asíntota. Y en este caso, este es el punto 1. Entonces decimos que el límite, cuando x tiende a infinito de esta función, va a ser 1. Voy a ver qué estaban diciendo por ahí en el chat. Muy bien. Listo. Entonces, básicamente eso es. Entonces es ver qué ocurre con la función en el infinito. Si tenemos esta función que la vez pasada les dije que era importante, la función 1 sobre x. Vamos a graficarla. Grafiquemos por aquí. Con la gráfica de y igual a 1 sobre x. Esta es la gráfica de la función. En esta la asíntota sí es en 0. La asíntota sí es en 0.
entonces el límite es 0. A medida que tomamos un x más grande, la línea morada, que es la función, se va acercando cada vez más a la línea azul. Nunca va a tocar la línea azul, de hecho, pues nunca toca la línea azul, pero se acerca cada vez más. De hecho, pues aquí están muy cerquitas, uno pues podría pensar, no, pues la tocaron o están pegaditas, pero no. Están muy cercanas, pero nunca se toca. Entonces este límite es 0. ¿Qué ocurre con la función? Cuando sea para infinito, pues la función va a dar 0. Um, y podemos pensar en una función, digamos, en otra función, límite con decreciendo infinito de x cuadrado menos 1 sobre x más 3. Vamos a graficarla. Ah, bueno, perdón. X más 3. Sí, porque esta es una parábola, pues. Bueno, igual el límite va a dar igual. En este caso, pues, el de la parábola daba infinito. La función cuando se iba para infinito. Y en esta es la función. Insertemos la función. Muy bien. ¿Qué ocurre con la función? Pues la función, a medida que x crece, sigue creciendo, sigue creciendo, sigue creciendo. Entonces, este límite es infinito. Muy bien. Entonces, es ver básicamente, como les decía, qué ocurre con la función. Ver qué ocurre con la función a medida que x crece. En este caso, me dio 1. Se acerca a esta línea azul que es 1. En este caso se acerca a esta línea azul que es 0. Y en este caso, pues realmente no hay una asíntota horizontal. La función no se va a acercar a ninguna línea horizontal. La función sigue creciendo. Entonces el límite es infinito, porque la función siempre crece. Pues crece y nunca se acerca a una asíntota horizontal. Muy bien. Preguntas. Es una buena pregunta, Catherine. No. Voy a resolver estos dos ejercicios. En este, desde la gráfica, es más o menos, pues uno puede intuir que el límite es infinito, bien.
En la gráfica sí es como que, claro, que se va como para el 0, pues sí. Pero en la gráfica como que no necesariamente, ¿cierto? Porque uno podría pensar, listo, no, pero es que esto va a bajar, va a bajar, va a bajar, va a bajar. Puede que no toque al 1, perdón, puede que toque al 1, siga bajando y lleguemos después al 0, ¿cierto? Puede que sea algo así y realmente la asíntota sea en 0. La gráfica, por ejemplo, no me... La gráfica no me aclara eso. Simplemente yo sé que, pues porque yo sé que es 1, entonces yo digo, bueno, es 1, ¿cierto? Pero la gráfica no me lo aclara, entonces incluso vamos a calcularlo sin utilizar la gráfica, vamos a calcular y vamos a dar cuenta que efectivamente es 1. Para calcular sí uno puede emplear la gráfica o bueno, si quieren pues lo vamos a hacer, por así decirlo, como en la mente, pues, bueno, sí. Y también se puede hacer sin la gráfica. Entonces, en general, casi que todos se pueden hacer sin la gráfica. Como es uno especial, es uno de los principales, pues uno se lo aprende o se aprende la gráfica, que tampoco es difícil, pues aprenderse la gráfica de esta función. O como les decía, con calculadora, etcétera. Pero sí, los podemos calcular sin gráfica, obviamente. Simplemente yo les coloco la gráfica como para que entiendan el concepto y cuando uno calcule un límite, cuando x tiende a infinito, pues sepan a qué se está refiriendo, ¿cierto? Sepan qué están calculando. Entonces lo vamos a calcular sin sin necesidad de la gráfica. Asíntotas oblicuas sería como, digamos que aquí podría haber una asíntota. Que no es ni vertical ni horizontal. Entonces una asíntota diagonal, por así decirlo, o una asíntota inclinada. Y la gráfica se acerca a esa asíntota. Sí, básicamente es eso. Básicamente es eso. Muy bien. Listo, entonces vamos a calcular. Cálculo. Entonces empecemos con Si uno evalúa, uno piensa en 1 sobre infinito. Recuerden que habíamos dicho que 1 sobre 0 es infinito, pues en realidad es más o menos infinito. Entonces, eso está entre comillas, ¿cierto? Y nuevamente, entre comillas, uno puede despejar. Entonces yo, entre comillas, puedo pasar 0 para la derecha, está dividiendo a multiplicar, y puedo pasar el infinito a la izquierda a dividir. Entonces, muy también entre comillas, 1 sobre infinito da 0. Entonces, esto es 0, pues, ¿cierto? Esto es como una técnica mnemotécnica, como una trampita,
Es como una forma de aprenderse esto, pues, ¿cierto? Una forma de aprenderse esto. Otra forma, como les decía, pues si yo me sé la gráfica, pues yo sé que esta función se acerca al 0 y ya. Entonces el límite es 0. O bueno, si yo tengo 1 y lo divido por un número muy grande, va a dar un número muy cercano a 0. Si yo cojo 1 dividido 100, eso da 0,01. Yo cojo 1 dividido 10.000, eso da 0,0001. Si yo cojo 1 dividido 1.000.000, eso va a dar 0,000001 y así sucesivamente, ¿cierto? Entonces, entre más grande sea el número de abajo, más pequeño va a ser este, y ese va a ser un número cada vez más cercano a 0. Entonces, esto es como hacerlo con calculadora, por así decirlo, pues, entre comillas, o hacer la tabla de valores, ver ese límite hacia qué se acerca, y resulta que este límite se acerca a 0. Entonces, listo, ya les dije como 3 formas de calcular ese límite. Uno es con la gráfica, otro es con este truquito, pues, que esto no es una fórmula matemática, por eso lo pongo entre comillas, pues, porque en realidad eso matemáticamente es incorrecto, pero es intuitivamente, eh, intuitivamente, pues, se cumple y uno puede hacer como se despeje. Entonces, 1 sobre infinito es 0. Y la otra forma, pues, es darle valores a la x, valores grandes, y ver qué ocurre con la función. Listo. Vamos a calcular, ¿cuál es que era? Vamos a calcular este. Vamos a calcular este. Muy bien. Entonces, ¿por qué es 1? Pues si yo, porque yo sabía que era 1, pues porque lo calculé, ¿cierto? Porque lo calculé. Entonces uno evalúa. Si evaluamos esto da infinito más 5 sobre infinito menos 2. ¿Cuánto es infinito más 5? Micrófono, chat. Infinito. Muy bien, Mariana. Entonces, infinito más 5 es infinito. ¿Y cuánto es infinito menos 2? Bueno, de una vez, pues, infinito menos 2 es infinito. ¿Y cuánto es infinito sobre infinito? Eso sí es más interesante. ¿Qué dicen? A ver, ojalá escriban todos en el chat o hablen. Todos participen. Infinito sobre infinito. Nos dice que infinito. Manuel dice que indeterminado. ¿Qué dicen los otros? Infinito. 1. Muy bien. Bueno, pues técnicamente todos podrían estar en lo cierto. ¿Cierto? Todos podrían estar en lo cierto. Infinito sobre infinito
Es una forma indeterminada por lo tanto, podría dar cualquier cosa, ¿cierto? Recuerden que la forma indeterminada que vimos antes, 0 sobre 0, puede dar cualquier cosa. Infinito sobre infinito es otra forma indeterminada y puede dar cualquier cosa. Entonces, podría dar 1, podría dar infinito, podría dar, pues no sé, menos 3, podría dar 7, podría dar 0, podría dar pi, podría dar cualquier cosa. Listo, eso es una forma indeterminada. Es una forma indeterminada. Entonces, ojo, no se puede cancelar infinito sobre infinito y decir que da 1, ¿cierto? No se puede hacer eso. Es una forma indeterminada y va a dar alguna cosa, ¿cierto? Pues ya la cuestión es calcular. Pero entonces es una forma indeterminada. Forma indeterminada, infinito sobre infinito. Entonces, cuando tenemos una forma indeterminada de ese estilo, el truco es dividir arriba y abajo por la mayor potencia. Ese es el truco. Y eso ya nos va a facilitar el cálculo. Entonces, eso es una fracción. Entonces yo divido el numerador por x y el denominador lo divido por x. Yo aplico ley de la oreja y luego simplifico esta x con esta x, me devuelvo y llego a lo anterior. Entonces es correcto, pues, es correcto este cálculo. Vamos a aprovechar esto. Igual a este. Listo, entonces es correcto que estos dos límites sean iguales. Por ley de la oreja yo me podría devolver y da lo mismo. Entonces de aquí lo que nos queda es, aplicando propiedades pues, de las fracciones, voy a hacer este paso a paso para que a todos les quede muy claro. Y ahora este se puede cancelar con este. Este también. Entonces lo que nos quedó fue el límite, cuando x tiende a infinito, 1 más 5 sobre x sobre 1 más 2 sobre x, perdón, esto es un menos, menos, y ahora evaluamos. Entonces esto es 1 más 5 sobre infinito sobre 1 menos 2 sobre infinito. ¿Cuánto es 5 sobre infinito? Cero, muy bien. Entonces esto da 1 más 0 y 2 sobre infinito da 0. O sea que al final esto me dio 1 sobre 1. O sea que el resultado final fue 1. O sea que efectivamente la asíntota que teníamos, efectivamente esta asíntota sí es la asíntota en 1. O sea que esto está incorrecto. Y la gráfica nunca va a tocar esa línea azul en 1. Listo, se va a acercar cada vez más, pero nunca va a tocar la línea en 1. Entonces, efectivamente, este límite sí es 1. Listo, el límite sí es 1. Ese es el truco, pues, no es difícil. Dividir por la mayor potencia
y ya este límite, en vez de quedar infinito sobre infinito, va a quedar como unos números, y aquí esos van a quedar unas partes que son como 0, pero entonces ya llegó una fracción, ya llegó un número. Ya llego a un número. Muy bien. Hagamos el otro ejemplo. Calculemos este. Muy bien. Entonces, lo mismo, si yo evalúo, quedaría infinito cuadrado menos 1 sobre infinito más 3. ¿Cuánto es infinito al cuadrado? Infinito. Muy bien. Entonces, esto en realidad nos quedó infinito menos 1 sobre infinito más 3, que este es infinito sobre infinito. O sea que es una forma indeterminada, o sea que nos puede dar cualquier cosa, o sea que hay que aplicar un truco, un procedimiento para ver esa forma indeterminada en este límite cuánto nos da, ¿cierto? En el límite anterior nos dio 1, pues daba infinito sobre infinito y al final nos dio 1. En este límite no nos va a dar 1, puede dar otra cosa, por eso es una forma indeterminada, puede dar cualquier cosa. Entonces, límite cuando x tiende a infinito de x2 menos 1 sobre x más 3, lo que hacemos es dividir arriba y abajo por la mayor potencia, o sea que dividimos arriba y abajo por ¿cuánto? X a la 2. Muy bien. Eso es. Dividimos arriba y abajo por x a la 2. Entonces queda x2 menos 1 sobre x2 y x más 3 sobre x2. Entonces quedó límite cuando x tiende a infinito, x2 sobre x, menos 1 sobre x, x sobre x, más 3 sobre x2. Ah, perdón, es x2, x2. x2, x2 y x2. Es la mayor potencia. Si yo divido arriba y abajo por x, bueno, también me va a funcionar. En este caso también me va a funcionar. Pero el método general es la mayor potencia. Ese es el que funciona siempre. Entonces, resulta que estos dos se cancelan. Y resulta que esta x se cancela con este 2. O básicamente la idea es que recuerden propiedades de la potenciación. Listo, básicamente tienen que acordarse de propiedades de la potenciación. Entonces, esto me queda 1 menos 1 sobre x2 sobre 1 sobre x más 3 sobre x2. Esta parte de acá había x arriba, x2 abajo, se restan los exponentes y me quedó un exponente 1 abajito. Listo. Entonces ahora lo que hacemos es evaluar. Entonces quedaría 1 menos 1 sobre infinito cuadrado sobre 1 sobre infinito más 3 sobre infinito cuadrado. Entonces, 1 sobre, bueno, 1 es igual a 1. Infinito cuadrado es infinito y 1 sobre infinito es 0. 1 sobre infinito es 0 y 3 sobre infinito cuadrado es 0. Entonces el límite me dio 1 sobre 0. O sea que este límite me da infinito. Recuerden pues que podría dar positivo, infinito positivo o infinito negativo.
En este caso yo pienso como en los signos pues de esta función. Y cuando yo tengo un número muy grande, digamos 1.000.000, si yo evalúo aquí en 1.000.000, me da un número positivo. Entonces, yo sé que el límite es más infinito. Pero si acá yo cojo números grandes y me dan esos números positivos, números negativos, entonces el límite daría es menos infinito. Esto el límite daría es menos infinito. Listo. Entonces, esa es la respuesta. ¿Qué fue lo que coincidió pues con la gráfica, cierto? Vean que la gráfica de la función pues se da para infinito y son números positivos. Vean que son números positivos, o sea que sea para infinito. Muy bien. Preguntas. ¿Queda claro? Límites de la forma infinito sobre infinito. Dividir por la mayor potencia y ya. Ese es el truco. Son límites muy sencillos que en un parcial de cálculo diferencial nunca falta. Yo creo que en un parcial de cálculo diferencial nunca falta un ejercicio de este estilo. Un límite infinito sobre infinito. Muy bien. Entonces, básicamente eso era todo. O al menos pues con eso acabamos como la parte de límites. Como les decía, el tema más extenso, cuando ustedes vean cálculo diferencial, verán más resultados, verán más cosas, pero con esto ya quedaron pues al menos muy bien empapados de límites y no van a estar perdidos. Y si quieren pues profundizar más, aquí están estos videos para que profundicen. Muy bien. Ahora entonces continuaremos y hablaremos sobre rectas tangentes y un poquito del concepto de la derivada. Voy a aprovechar para hacerle publicidad, digamos, también a otro software que es muy útil, que les puede servir mucho. De pronto algunos ya lo conocen o ya han oído hablar, es GeoGebra. ¿Listo? GeoGebra. Entonces en GeoGebra podemos tener gráficos de funciones, podemos tener bueno, pues obviamente la parte geométrica, círculos, rectas, secantes, tangentes, todo esto. Pero no solo eso, pues también en GeoGebra uno puede utilizar matemáticas, ¿cierto? Entonces podemos tener funciones, uno puede derivar, puede hacer gráficas, puede tener tablas. Listo, pues uno por el nombre, pues GeoGebra suena muy a geometría y es una de las aplicaciones, pero no es la única. Listo, entonces GeoGebra también sirve para otras cosas. Tengo pues un poquito como afectada la garganta, y me disculpa. Entonces, básicamente, ¿qué vamos a pensar? Vamos a pensar en la pendiente de la recta tangente. Listo.
Entonces, aquí tenemos una función. Por si acaso, la función es esta. Es una parábola, pues. Esta es la fórmula de la función. Muy bien. Aquí tenemos un punto C. Y nos interesa la pendiente de la recta tangente. Entonces sé dónde está en este momento la pendiente de esa recta tangente, que es la punteada azul. Es esta. Es 0,44. Recuerden que la pendiente es el delta y sobre el delta x, el cambio en y sobre el cambio en x, o sea, y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Vamos a escribirlo como por aquí. Simplemente como recordar. Recuerden que bueno, no me deja como escribir por ahí, no sé por qué, pero bueno. Entonces, la pendiente es y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Listo. Bueno, para que recuerden eso. Entonces, podemos pensar como en este triangulito, pues en un triangulito. Ese es el cambio en y, ese es el cambio en x, y la pendiente es la división de estos dos segmentos del triángulo. Listo, eso es desde la pendiente, pues yo creo que varios, pues o casi todos ya están familiarizados con el concepto. Listo, entonces esa es mi pendiente de la línea azul. Fíjense que la línea azul es la tangente. Tenemos la línea verde, y la línea verde simplemente es la línea que une los dos puntos A y C. Bueno, y aquí no se ve tan bien, pero la pendiente es 0,81 en este caso. A medida que yo muevo A, por ejemplo, aquí la pendiente es 0,95, la pendiente del azul es siempre 0,44, esta digamos que no está variando, pero entonces aquí tenemos este punto A. Este punto A, bueno, este punto, yo lo puedo acercar al punto C. Listo. Entonces aquí la pendiente es 0,91, lo acerco un poquito y es 0,9, lo acerco un poquito más y es 0,82, lo acerco un poquito más, 0,71. Y a medida que yo acerco estos dos puntos, ¿qué ocurre con la línea verde y con la línea azul? A medida que yo los acerco, pues resulta que a medida que acerco los puntos, las dos líneas cada vez se acercan más. La verde con la azul. Por ejemplo, acá, estas dos líneas están casi que pegaditas, ¿cierto? Y cuando los dos puntos están iguales, por así decirlo, o prácticamente iguales, las dos líneas coinciden. Entonces, ¿eso qué me quiere decir? Eso me quiere decir que esta pendiente de entre estos dos puntos va a coincidir con la pendiente de la línea azul. La pendiente de la línea verde me va a coincidir con la pendiente de la línea azul. Y la pendiente de la línea azul es la pendiente de la recta tangente. Entonces, a medida que yo acerco los dos puntos, la pendiente se va a acercar a la pendiente de la línea tangente,
Por el otro lado también me puedo acercar. Por aquí tenemos que la pendiente es menos 0.18. Por aquí la pendiente es 0.02. Por aquí la pendiente es 0.18. Y a medida que me voy acercando, las dos pendientes coinciden, ¿cierto? Aquí es 0.45 y 0.44. Pero a medida que los pongo igualitos, 0.44 y 0.44. En esencia, ese es el concepto, digamos, como más importante de la clase de hoy. En esencia, lo que quiero que entiendan es eso. Listo. Vamos a mover el punto C. Por ejemplo, si dejamos este punto A fijo, dejemos A fijo, y yo muevo C, entonces esta pendiente, en este punto, la pendiente de la tangente va a ser 0. La pendiente 0. La línea azul y la línea verde coinciden, los dos puntos coinciden, el punto C y el punto A, estas son las coordenadas, y la pendiente es 0. Muy bien. Listo. En esencia, eso es. Ya tenemos la pendiente de la recta tangente. Cojamos otra función. Cojamos, digamos, una función cúbica. Si tenemos es una función cúbica, la función ya es distinta, pero el principio es el mismo, ¿cierto? A medida que los dos puntos se acercan, la pendiente de los dos puntos va a coincidir con la pendiente de la recta tangente. Entonces yo puedo acercarse a A, ahí también la pendiente va a dar 0. O por ejemplo, fijémonos aquí en esta línea azul, dejemos el punto C fijo. Esta línea tiene pendiente 1.35. Vamos a para que se vea mejor, ahí está 1.35. A medida que yo acerco este punto, la línea verde ya va a coincidir con la línea azul y también me va a dar 1.35, la pendiente. De las dos pendientes van a coincidir. Y básicamente eso es lo que queremos, pues, o buscamos. Se podría tener una función, bueno, aquí podríamos colocar cualquier función seno, función tangente. Vamos a ver si en seno nos funciona.
Ahora en seno ya, como que el punto C no funcionó. Pero bueno, la idea es similar, ¿cierto? Si yo tengo este punto aquí, yo quiero la pendiente de la tangente. Listo, yo quiero esa línea azul. Entonces ahí la pendiente de la tangente más o menos es menos 0,85. Listo, más o menos. Muy bien. Entonces, resulta que yo puedo calcular esa pendiente de la tangente como un límite. ¿Listo? Fíjense que si tenemos dos puntos, tenemos un punto X que está variando y un punto A, y estamos hablando de la función y igual a f de x, las coordenadas en ese punto X sería xf de x, las coordenadas en el punto A serían a f de a. ¿Y cuál es la pendiente entre esos dos puntos? Pues digamos que este sea x1, y1, este sea x2, y2. Entonces la pendiente simplemente va a ser y2 menos y1 sobre x2 menos x1. El y2 es f de x, el y1 es f de a, el x2 es x, el x1 es a. Entonces esta es la pendiente. Listo. Esta es la pendiente. Nos vamos a ver si no funciona. Bueno, creo que era mejor la que teníamos antes. Vamos a cargar el archivo. Entonces, tenemos los dos puntos. Esta es la pendiente entre esos dos puntos. Y a medida que yo acerco los dos puntos, digamos que este sea el punto a medida que yo acerco los dos puntos, pues la pendiente va a dar la pendiente de la recta tangente. Entonces la idea es que yo acerco C a A. Entre más cerquita esté estas dos líneas, la verde y la azul van a estar más cerquita. Entonces las pendientes van a ser más cercanas. ¿Y yo cuándo puedo decir que son iguales? Yo cuándo puedo decir que la línea azul y la línea verde son iguales, pues entre más cerquita las coge, más iguales van a ser. Entonces yo calculo el límite. A medida que x se acerca a, calculo el límite de esto, que es la pendiente.
y esta es la pendiente de la recta tangente. Muy bien, ¿alguna pregunta hasta ahí? ¿Queda claro? Muy bien. Listo. Y este límite, esta m, también equivale a esta otra forma del límite. Límite cuando h tiende a 0 de esto. Pero ¿qué es lo que estamos diciendo? Lo que estamos diciendo es que tenemos un punto, ya no tenemos estos dos puntos, sino lo que tenemos es un punto, digamos un punto inicial, AF de A, es el punto inicial, y lo que yo voy a hacer es variar A un poquito, y A le varío con H. Entonces al punto A le va a aumentar H. Si al punto A le aumento a H, pues la coordenada en Y sería F de A más H. Sería el punto X1, Y1, este es el punto X2, Y2. Y aplicando la fórmula de pendiente para estos dos puntos, llegamos a esto. Porque, ¿qué es lo que tendríamos? Lo que tendríamos sería, borremos este y apliquémoslo para este otro. Entonces, Y2 es F de A más H, Y1 es F de A, X2 es A más H, y X1 es A, y estos dos se pueden cancelar. O sea que llegamos a esto mismo. O sea que en realidad pues es la misma idea, ¿cierto? Cualquiera de estos dos límites me puede servir y en esencia es lo mismo. Aquí estamos variando una X y aquí y X se acerca a A. Y aquí lo que estamos es variando una H y esa H se acerca a 0. Y entonces consideramos el punto A y el punto A más H. Desde la gráfica, aquí tenemos esto, ¿cierto? Tenemos estos dos puntos y fijémonos en este triángulo moradito. ¿Listo? En este triángulo moradito. La altura, bueno, yo creo que tuve como un error y no me corrigió. Yo estaba corrigiendo el archivo y lo estaba cargando pues en GeoGebra, que es una plataforma pues en línea, y esto lo que hace es conversar con la plataforma en línea, entonces no me como corrigió el error. Pero esta línea morada vertical es el cambio en Y entre estos dos puntos. ¿Y coincide con quién? Coincide con F de A más H menos F de A. Y esta línea horizontal morada realmente coincidiría con H, ¿cierto? Pues la longitud de esa línea, la longitud de la vertical, sería F de A más H menos F de A, y esta vertical sería A más H menos A, ¿cierto? Ahí me quedó faltando ese menos A, y aquí me equivoqué con este paréntesis. Pero bueno, entonces A más H menos A, es decir, esta es H. Por aquí debería, así aquí están, el H. Entonces pensemos por aquí en el H.
y pensemos por aquí en el FA más H. Entonces, a medida que yo acerco los dos puntos, aquí ya H vale 1.4, 0.76, 0.26. A medida que H ya es pequeñito, es 0 o muy cercano a 0, entonces ya las dos líneas verde y azul van a coincidir, o sea que la pendiente que estoy calculando se acerca más a la pendiente que yo quiero, que es la de la recta tangente. Aquí sí está correcto, vean abajito. Vamos un poquito el punto C. Vean aquí abajito. Este es el punto A. Este es el punto A más H. Este punto es F de A. Este punto es F de A. Bueno, este más B no, si no sería más H. Entonces, claro, la altura entre estos dos es F de A más H menos F de A. La distancia entre estos dos es precisamente H. Y a medida de que este H se va acercando a 0, coloquemos por aquí el valor de H. Bueno, a medida que H se va acercando a 0, ya tengo la recta de la línea pendiente. Digamos que queramos la pendiente aquí en este punto. A medida que H se acerca a 0, estoy pensando en el límite, estoy pensando que los puntos cada vez se acercan más, ya tengo la pendiente. Listo, ya tengo la pendiente. Eso es. Entonces, otra forma de calcular la pendiente es límite cuando h tendía a 0 de esta función, de esta resta. Muy bien. Entonces, ejemplo 1. Encuentre la ecuación de la recta tangente a la parábola en el punto 1, 1. Listo. Entonces, lo que tenemos esta parábola. Para calcular esto, pues no es necesario saber la gráfica, pero lo voy a hacer para que ustedes entiendan y les quede claro el concepto. Entonces lo que queremos es, en este punto, hasta no me sirvió tanto, bueno, no importa. Aquí está el punto 1. Yo quiero la pendiente de la tangente en ese punto. Listo. Básicamente eso es lo que quiero. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Tengamos un punto, por aquí un punto X. Consideremos por aquí un punto X. Este punto tendría coordenadas X, f de X.
En este caso sería x cuadrado. Y vamos a calcular la pendiente entre esos dos puntos. Entonces la pendiente entre esos dos puntos sería la línea verde. Y vamos a calcular la pendiente de esa línea verde. Entonces la pendiente es fx menos f de 1 sobre x menos 1. F de x es x al cuadrado, entonces es x2 menos 1 al cuadrado sobre x menos 1. O sea que en esencia es esto, pues. Listo. Entonces, para cualquier punto x se cumple esto, que esta es la derivada. Perdón. Esta es la pendiente. Para cualquier punto x. A mí la pendiente que me interesa no es esta verde, sino la pendiente que me interesa es la pendiente de la línea azul. Esa es la pendiente de la línea azul. ¿Cómo la va a poder calcular? Calculando el límite cuando x se acerca a ¿quién? Cuando x se acerca a 1 de fx menos f de 1 sobre x menos 1. A medida que x se acerca a 1, pues este límite me va a dar la pendiente azul, que es lo que quiero. Entonces ya vimos que haciendo ese cálculo nos da que este límite es x2 menos 1 sobre x menos 1. Y este límite, si entendieron bien el video anterior, ya lo saben resolver. Ya lo saben resolver, o sea que ya logramos encontrar la pendiente. Si tienen pues claro lo de antes, ¿cierto? ¿Cómo se resuelve este límite? Factorizar, muy bien. Entonces, resulta que lo de siempre, ¿cierto? Simplemente es calcular el límite. Si uno evalúa este límite, esto da de la forma 0 sobre 0. Entonces, como es el límite de la forma 0 sobre 0, factorizando o racionalizando, lo podremos resolver. Entonces, en este caso, vamos a factorizar. Es una diferencia de cuadrados. Este se cancela con este. Queda el límite cuando x tiende a 1 de x más 1. O sea que nos dio 1 más 1, o sea 2. Entonces la pendiente en ese punto es este, es el punto que nos interesa. Esa pendiente azul es 2. Como les decía, pues la gráfica no es obligatoria, pues. Solo como para que relacionen estos cálculos que estamos haciendo con la gráfica y entiendan el concepto. Listo, lo más importante es que entiendan el concepto. Si ustedes entienden el concepto, yo creo que cálculo diferencial se les va a facilitar mucho. Listo, entonces nos dio 2. Ese sería el resultado. Bueno. Listo, la pendiente es 2. Muy bien. La pendiente es 2. Pero ese no es el resultado final. El resultado final me piden la ecuación de la recta tangente. Entonces yo tengo un punto, el punto es 1, 1, y yo tengo la pendiente, que es 2, con la ecuación punto pendiente, cuando tenemos un punto y tenemos la pendiente, podemos encontrar la ecuación de esa recta. Yo no me acuerdo si en el curso hemos hablado sobre la ecuación punto pendiente. Yo creo que sí, ¿cierto? Si mal no recuerdo.
Eso fue lo que hicimos como al comienzo. Bueno, en los videos anteriores ya lo habíamos trabajado. Entonces la ecuación punto pendiente sería m igual a y menos y1 sobre x menos x1. Es la misma ecuación de la pendiente, simplemente que no tiene estos dos abajito, ya. Entonces, bueno, es una ecuación muy fácil de aprenderse, pues. Y entonces de la ecuación punto pendiente sabemos que la pendiente es 2, y1 es 1, x1 es 1, y ya acá simplemente pasamos a multiplicar, hacemos el despeje, y listo. 2x menos 2 es igual a y menos 1, o sea que 2x menos 2 más 1 es y, o sea que mi ecuación final es 2x menos 1 igual a y. Y esta sería la respuesta final. Escribámosla así. No en verde porque de pronto lo confunden con esta línea verde. Entonces, esa sería la respuesta final. Muy bien. Preguntas. Ninguna duda. Muy bien. Tratemos de usar GeoGebra a ver si nos funciona. Vamos a graficar x a la 2. Listo. El punto que me interesa es en 1. Muy bien. Y el punto A está por allá lejos. No, ya casi llegamos. Desde el punto A. Cerquémoslo. Vemos que aquí la pendiente es 4.42. Luego es 3.66. Luego es 3.3. Y cuando ya me lo llevo todo, del todo para el punto,
la pendiente es 2. Cuando A es 1.1, vamos acercándose. Y cuando ya los dos están junticos, la pendiente es 2. Entonces, sí, efectivamente nos funcionó. El cálculo es correcto y pues lo que hicimos pues nosotros aquí coincide pues con lo que efectivamente ocurre. Muy bien. Listo. Ejemplo 2. Encuentre la ecuación de la recta tangente a la hipérbola y igual a 3 sobre x en el punto 3,1. Entonces, lo que queremos es simplemente, primero queremos la pendiente va a ser el límite cuando x se acerca a 3 de fx menos f de 3 sobre x menos 3. Entonces quedaría f de x es 3 sobre x, f de 3 es 3 sobre 3. Límite cuando x tiende a 3. Entonces, bueno, en realidad esto es 3 sobre 3 es 1. Haciendo la resta de fracciones, eso da 3 menos x sobre x menos 3. Y aquí, ¿qué hay que hacer? Aquí hay que hacer es ley de la oreja. Entonces quedaría, arriba queda 3 menos x por 1 y abajo queda x por x menos 3. Entonces, ojo, yo cancelo estos dos y quedaría 1 sobre x, o sea, 1 sobre 3. ¿Correcto o incorrecto? ¿O qué dice? David dice que incorrecto. ¿Qué dicen los otros? Todos comenten. Aprovechen para decir presente. Presente correcto, presente incorrecto.
tin, tin. Incorrecto, incorrecto, incorrecto. Los otros que incorrecto. Bueno, ¿y por qué? ¿Cuál es el error? Todos han dicho incorrecto, nadie ha dicho correcto. Entonces, como que a todos dice que está mal. Bueno, ¿por qué? ¿Dónde está el error? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No está raro, no puedo cancelar 3 menos x con x menos 3. Bueno, entonces no los puedo cancelar. Pero recuerden que este es un límite. Ah, bueno. Me faltó evaluar. Cierto, me faltó evaluar, perdón. Qué pena, uno también ya se acostumbra. Uno ya sabe para dónde va por experiencia, entonces se acostumbra uno mismo también. Pero me faltó evaluar. Si yo evalúo, esto da 3 sobre 3 menos 3 sobre 3 sobre 3 menos 3. Eso da 0 sobre 0. Listo, es un límite de la forma 0 sobre 0. Entonces, yo tengo que cancelar arriba y abajo esos ceros para poder calcular el límite, ¿cierto? Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Alguien sabe de pronto? ¿Cómo lo arreglo? ¿O qué hago, pues? El error está en que no se pueden cancelar estos dos. Muy bien, ese es el error. Entonces, ¿qué hago? Bueno, entonces vamos a factorizar. Entonces, ese 3 menos x, yo puedo sacar factor común menos 1. Y 3 menos x por menos 1 da, perdón, x menos 3 por menos 1 da 3 menos x. Podemos escribirlo incluso así. Démoslo así. A multiplicarlo por 1 es ese. Listo. Y podemos sacar factor común menos 1. Entonces sacamos factor común menos 1. Ahora sí los puedo cancelar. Entonces llegamos al límite
Bueno, de pronto me cae acá. Límite cuando x tiende a 3 de menos 1 sobre x, que es menos un tercio. Si me ocupo bien. Y entonces esa es la respuesta a la pendiente. No es la respuesta final, porque me están pidiendo encontrar una ecuación. Entonces, ya a partir de ahí, digamos que hasta aquí llegó cálculo diferencial. ¿Por qué es cálculo diferencial? Porque ya aplicar la ecuación punto pendiente, eso no es tema de cálculo diferencial. Yo tengo el punto, tengo la pendiente, encontrar la ecuación de la línea recta, eso no es tema de cálculo diferencial, es tema de matemáticas básicas. Entonces simplemente tenemos que y menos y1 sobre x menos x1. Desde aquí tenemos que menos un tercio es y menos y1 que era 1 y x menos x1 que era 3. El punto era el punto 3, 1. Entonces sí. Y entonces de aquí pasamos a multiplicar. Menos 1x menos 3. 3 por y menos 1. Menos x más 3. Igual a 3y menos 3. Y entonces de aquí llegamos a que 3y es menos x más 6. Y pasando el y a dividir, el 3 a dividir, tendríamos menos x sobre 3 más 2. Bueno, ahí me salté un par de pasos, pues, pero como dije, eso es tema de matemáticas básicas. Entonces se supone que ya todos lo saben resolver muy bien. Y esa es la respuesta. Y bueno, algo que me faltó aquí es que, vean, aquí teníamos la respuesta, ¿cierto? La respuesta a la que llegamos acá, en el ejemplo anterior, perdón, me devuelvo un poquito, llegamos a que la tangente es 2x menos 1, esa es la ecuación de la tangente, y aquí lo podemos verificar también. La tangente, que es esa línea azul, tiene ecuación 2x menos 1. Muy bien. Y la secante no me da la ecuación, pero bueno, pues ya es como la configuración pues del programa. Listo, entonces esa es la respuesta. ¿Alguna duda, pregunta, comentario? Si han entendido todo, están melos para cálculo. Bueno, entonces, vamos a hablar de derivar, como les había dicho. Aunque implícitamente hemos hablado de derivar, digamos, todo esto que hemos hecho acá, lo que hicimos en GeoGebra, incluso aquí estaba pues, así llamé el archivo de GeoGebra. Todo esto que hemos hecho es hablar de derivada. Es hablar de derivada. Entonces, ¿quién es la derivada? La derivada de una función, la evaluación de f en a es f de a, la derivada de una función es
f de a con una prima acá, pues con una rayita pues que uno la llama como prima. Entonces la derivada se denota mediante f'. ¿Y quién es la derivada? La derivada es un límite. ¿Y cuál es el límite? Es este. Y también otra forma de decir ese mismo límite es este. Y si se dan cuenta, estos son los dos límites que hemos estado trabajando desde antes para la pendiente. Este es el límite de la pendiente, este es el límite de la pendiente. Entonces, en pocas palabras, ¿quién es la derivada? La derivada es un límite, así lo puedo definir ya. Otra forma de definirlo es que la derivada es la pendiente de la recta tangente. ¿Listo? Es otra forma de definir la derivada. La pendiente de la recta tangente. Entonces, todo lo que estamos hablando de pendientes, aquí encontramos la pendiente. La pendiente nos dio menos un tercio. O sea que la derivada es menos un tercio. Aquí encontramos que la pendiente nos dio 2. O sea que la derivada es 2. Aquí cercamos estos dos puntos, los acercamos de tal forma para poder que la pendiente verde y la pendiente azul se acerquen. Entonces, básicamente, esta pendiente azul es la derivada y en el límite, esta recta secante, que es la verde, en el límite la secante verde me va a dar la derivada. Eso es la pendiente, pues, la pendiente de la derivada. Listo, entonces en esencia, eso es. O sea que ya hemos visto dos ejemplos de derivadas. Muy bien. Entonces, veamos un ejemplo. Yo podría hallar, veamos un par de ejemplos. ¿Cómo hallar, digamos, f' en 3? ¿Yo cómo podría hallar f' en 3? Pues para hallar f' en 3, lo que digo es que, bueno, pues f' en 3 simplemente es el límite cuando x tiende a 3. 3 haría como las veces de a, ¿cierto? Pues bueno, no, escribámoslo así. Estaríamos diciendo como que a es igual a 3, por así decirlo, y aplicamos esta fórmula. O, como les digo, también esta. Listo, cualquiera de estas dos es válida y va a dar lo mismo. Listo. Uno puede usar una o la otra, la que uno quiera. Entonces, f' en 3 simplemente sería el límite cuando x tiende a 3 de f de x menos f de 3 sobre x menos 3. Calculo ese límite y esa es la derivada en el punto 3. Si yo quiero calcular la derivada en el punto menos 1, pues sería el límite de f de x menos f de menos 1 sobre x menos menos 1. Bueno, incluso se justifica escribirlo. ¿Cómo hallar f' en menos 1? Entonces, en este caso, a vale menos 1, simplemente escoger la fórmula, reemplazar a por menos 1 y listo. F' en menos 1 sería el límite cuando x tiende a menos 1 de f de x menos f de menos 1 sobre x menos menos 1. Listo, ok. Hay que restarle el valor a, entonces quedaría menos menos 1.
O sea que en realidad, pues, digamos que quedó este. Muy bien. Entonces, si les doy cualquier valor, ustedes lo pueden calcular y ustedes deberían ser capaces de calcularlo. Entonces, esto, tarea, y este también. Tienen la función es esta. Calculen la derivada en 3, calculen la derivada en -1, de esta forma. Listo. Muy bien. Este ejemplo realmente no me pide la derivada en 3, no me pide la derivada en -1, me pide la derivada en a. Entonces, teniendo el punto a, pues yo puedo calcular la derivada en a, simplemente aplico esta fórmula y el resultado, pues no me da el número exacto, no me va a dar 5, no me va a dar 10, no me va a dar -3, simplemente me va a dar una expresión que depende de a. Listo, me va a dar una expresión que depende de a. Entonces, vamos a encontrarla. Entonces, básicamente lo que queremos encontrar es f' en a. Entonces, por definición, es el límite cuando x se acerca a A de f de x menos f de a sobre x menos a. Listo, entonces, ¿quién es f de x? Pues f de x es x2 menos 8x más 9. Este es mi f de x. ¿Quién es f de a? Pues es reemplazar x por a. Entonces sería a a la 2 menos 8a más 9 sobre x menos a. Yo tengo problemas. A veces pues como que escribo el 9 y la a muy parecido, listo, pero bueno, más o menos espero que se logre entender. Listo, entonces resulta y acontece que este lo va a poder cancelar con este es un -9. Aquí lo que hay es una distributiva. Este menos se va a distribuir. Entonces me queda el límite cuando x tiende a a de x2 menos 8x. Ese a cuadrado ya me va a quedar negativo y ese 8a me va a quedar positivo. Sobre x menos a. Y bueno, lo mismo. Me faltó pues indicarlo, pero resulta que este límite es de la forma 0 sobre 0. Si yo reemplazo x por a, abajo me queda a menos a y arriba me queda, pues no, incluso desde aquí se ve pues. Si yo reemplazo x por a, lo que tendríamos sería f de a menos f de a sobre a menos a, que es 0 sobre 0. Entonces este límite es de la forma 0 sobre 0. Escribámoslo acá. Como les digo, uno ya se acostumbra a que ese límite va a tener esa forma, entonces casi que o vía ese paso se lo salta. Pero yo les recomiendo que nunca se lo salten, ¿cierto? Siempre que tenemos un límite, pues piensen y verifiquen pues efectivamente qué forma tiene el límite. Listo. Entonces, como es un límite de la forma 0 sobre 0, hay que factorizar. Entonces, hay que factorizar abajo, que ya está factorizado, y arriba en el numerador hay que factorizar. Entonces, pues bueno, factoricemos.
Vamos a escribir esto como x2 menos a2. Y aquí voy a sacar factor común. No, mentira, no saquemos nada. Menos 8x más 8a. Vamos a factorizar. Esto es una diferencia de cuadrados. X más a por x menos a. Y aquí voy a sacar factor común menos 8. Te saco factor común menos 8. Aquí nos queda x menos a. Recuerden que en esencia lo que queremos es calcular este x menos a. Entonces, eso sería factor común por agrupación. Y uno busca que aparezca este factor. Que aparezca el factor x menos a. De forma que ya los pueda cancelar. Entonces, el factor común por agrupación sería x menos a. Ya nos quedó x menos a. Y nos queda x más a menos 8 sobre x menos a. Aquí ya puedo... Bueno, se cancelan. El programa a veces es rebelde, como siempre. Se cancelan y llegamos a que es x más a menos 8. Reemplazamos a más a menos 8. O sea que la derivada nos dio 2a menos 8. Ese es el resultado final. Esa es la derivada. Muy bien. Preguntas. ¿Una duda? Bueno. Entonces pueden hacer eso también de tarea. Calcular este. Les recomiendo que lo hagan de dos formas. La primera es tarea de dos formas. Verlo. De dos formas. La primera es de forma directa. Que es utilizando la función, calculamos el límite y ya, ¿cierto? Calculando el límite. Listo, a través del límite. Y la segunda es usando el ejemplo 4. Como esta es la misma función que esta, utilizando el ejemplo 4, pueden encontrar o resolver el ejercicio. ¿Listo? Entonces, bueno, es un buen ejemplo, un buen ejercicio para que lo resuelvan. Y la idea es como que entiendan la diferencia entre f' en un punto específico, f' en 3, f' en menos 1, y este f' en a, ¿qué me quiere decir esta fórmula que llegué acá? ¿Qué me quiere decir? ¿Cómo se interpreta? ¿O esta fórmula para qué me sirve?
Entonces, sí, aquí tienen esa tareita. Entonces, ya para finalizar, otra interpretación de derivada es la razón de cambio instantánea. Si yo tengo una función, yo quiero ver qué ocurre cuando yo tengo dos puntos, x1, x2, y1, y2. Yo quiero ver qué ocurre con el cambio en y respecto al cambio en x. Entonces, el delta y sobre el delta x, que sería fx2 menos fx1 sobre x2 menos x1, que es la misma pendiente. Y esta es la razón de cambio instantánea. Esta es la razón de cambio instantánea. La puedo calcular de esta forma. O sea que básicamente la razón de cambio instantánea es una pendiente, es una derivada. Entonces la derivada de f'A es la razón de cambio instantánea de y igual a f de x con respecto a x cuando x es igual a a, la razón de cambio instantánea. ¿Eso para qué puede servir? Por ejemplo, para yo hallar la velocidad instantánea. Si yo tengo la ecuación del movimiento de una partícula, de un carro, de una moto, de un avión, de lo que sea, yo tengo esa ecuación. La velocidad, yo la puedo pensar como, bueno, ¿cuánta distancia recorrió desde el punto 1 hasta el punto 2? ¿Cuánta distancia recorrió? Lo podría interpretar esto como, digamos, la distancia. Si yo tengo la fórmula, pues, o la ecuación del movimiento de un objeto. Entonces, en y tengo la distancia, en x es el tiempo. Entonces, en ciertos dos puntos, en un punto, digamos, x1, x2, esto sería que sería la velocidad. Entonces, arriba es cuánta distancia recorrió. Muy bien. La distancia recorrida entre estos dos. Y abajo sería el tiempo gastado, ¿cierto? Tiempo. ¿Cuánto tiempo pasó entre el instante 1 y el instante 2? Eso sería el tiempo. Y distancia sobre tiempo es velocidad. Entonces, esto sin el límite sería velocidad promedio. Entre un instante 1 y un instante 2, ¿cuál fue su velocidad promedio? Pues me fijo cuánto tiempo se gastó entre el instante 1 y el instante 2, me fijo cuánta distancia recorrió entre el instante 1 y el instante 2, y distancia sobre tiempo es velocidad. Eso es velocidad promedio. Muy bien. Pero si yo quiero la velocidad instantánea, yo quiero la velocidad en este punto x1, yo quiero la velocidad en ese instante de tiempo, lo que yo hago es el límite, y eso me daría ya no la velocidad promedio, sino la velocidad instantánea. Entonces, bueno, eso es, digamos, como las aplicaciones o las interpretaciones de la derivada. La derivada también uno la puede ver como la velocidad instantánea. Listo. Entonces, muchas gracias por su asistencia. Espero les haya gustado la clase. Nos vemos en un futuro video.